Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid, donde estamos transmitiendo simultáneamente desde aquí de canal EATV 21.1 aquí en Cusco, juntamente con canal 44.2 Telecable en Lima y también con Radio Nueva Luz 790 AM, donde aquí desde Radio Nueva News, desde aquí de Radio Nueva Luz 790 AM, estamos transmitiendo también con 101.5 FM en Quispicanchi, también con 91.9 FM en Espinar y también con 1450 AM en Quillabamba. Le damos la bienvenida a todas esas audiencias a través de Radio Nueva Luz 790 AM y tenemos el privilegio de darle la bienvenida a la audiencia internacional que está sintonizando a través del Internet y el Facebook. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares cada día, de lunes a viernes de mes, a través de este medio de comunicación de Radio Nueva Luz 790 AM. Donde estamos recibiendo sus preguntas bíblicas diariamente a través de nuestro número de WhatsApp. El número de WhatsApp aquí es, permíteme compartirlo con ustedes, es 993-093-959-993-093-959. Ese es el número de WhatsApp, el número local aquí en Cusco, que le pertenece a este ministerio, el Talmid, donde recibimos sus preguntas bíblicas, sus peticiones de oración y también sus comentarios. Y para nuestra audiencia internacional, estamos recibiendo más del 40% de las preguntas bíblicas entran a través de la audiencia afuera del país de Perú a través del Internet. El número para ustedes es 51 993 093 959. 51 993 093 959. Y aquí estamos enseñando la palabra expositivamente, típicamente, donde enseñamos versículo por versículo, frase por frase, y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra del Señor para ser un mejor reflejo de la persona del Señor Jesucristo. También no se olvide que estamos aquí en Radio Nueva Luz 790 AM, cada noche de 7 a 8 de la noche, aquí en Radio Nueva Luz, y también de 10 a 11 de la mañana estamos aquí de lunes a viernes. Ven, únese con nosotros. Queremos tomar esta oportunidad de extenderle una invitación cordialmente a toda nuestra audiencia de visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde el pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado. Y la Iglesia Cristiana de Gracia, nuestra iglesia está ubicada en la comunidad de Manuel Prado, de Manuel Prado, aquí en Cusco. Estamos en la esquina de Machu Picchu y Avenida Collasuyo. A Machu Picchu, Avenida Collasuyo, la dirección precisa es Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso. Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso. Como unos 30 metros a la derecha, 40 metros a la derecha de Machu Picchu, está un edificio alto, blanco, de 4 pisos, y ahí estamos ubicados. Tenemos nuestro culto de los domingos de 9 a 10 de la mañana. Tenemos la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio de enseñar cada domingo en la escuela dominical de 9 a 10, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con nuestro pastor Martínez. Precisamente a las 10:30 la adoración, alabanza y la exposición de la palabra. Y luego los miércoles tenemos el culto de oración de 6 a 7 los miércoles precisamente. Para más información de visitar nuestra iglesia, simplemente comuníquese con nosotros en 993-093
959. 993-093-959. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 10, por favor, y continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 10, versículo 24 hasta 33, y como es nuestra costumbre de leerlo en su contexto y luego entramos en los detalles. Vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 24 hasta 33, donde aquí estamos tratando el tema donde el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, alienta a no temer la persecución. Alienta a no temer la persecución. Vamos a continuar y leer aquí el contexto fundamental. Dice en versículo 24, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y el siervo como su señor, y si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, cuanto más a los de su casa. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, ¿ves? Proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Versículo 31. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Note lo que dice aquí en versículo 32 y 33. Dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también les confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y si te recuerdan, la semana pasada donde habíamos terminado con nuestra enseñanza, es ahí donde quiero recorrer de nuevo, porque durante este fin de semana recibimos muchas más preguntas detalladas sobre esta sección de escritura, de no temer cuando venga la persecución, especialmente dentro del contexto del cuerpo más religioso que existía en ese entonces, que era el Sanedrín, era el judaísmo, la religión de los judíos, que estaban más interesados en protegerse ellos mismos y proteger su propio poder, su política, su posición y el dominio que ellos tenían sobre el pueblo, y también proteger sus propias reglas que ellos habían inventado. ¿No suena como el mismo problema que tenemos hoy día en muchas religiones? Vamos a regresar brevemente aquí en Mateo capítulo 12. Ahora, por favor, abre su Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8, porque tú sabes que este es un programa donde enseña la palabra. El énfasis está en ¿qué? El énfasis está en la palabra, Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8 dice, porque aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos, los religiosos, le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo en versículo 3, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer, ni él ni los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero, no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y si tú te recuerdas, donde estuve estudiando la semana pasada, y quiero terminar esta sección en estos próximos minutos, porque es aquí donde vino las preguntas durante este fin de semana. Y es aquí que el día de reposo, ¿no?
que era el día sábado para los judíos, para nosotros hoy día es el día domingo, ¿ves? Donde el templo era más grande que el pueblo y el templo era más grande que Dios. So, el énfasis era toda la religión y sus reglas, sus procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí ellos, los escribas, el grupo, la delegación que tuvimos hablando la semana pasada, fue a investigar quién era Jesús y acusaron a Jesús y sus discípulos de violar las reglas del día de reposo. ¿Te recuerda eso? Bueno. Y ellos estaban citando lo que se dice aquí en el libro de Ezequiel. Por favor, abre sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, por favor. En Ezequiel capítulo 46, note lo que dice versículo 1 al 7. Dice esto: así dice el Señor. Ezequiel capítulo 46, versículo 1 al 7 dice: así dice el Señor Dios, la puerta del atrio interior que mira al oriente está cerrada los 6 días de trabajo, pero se abrirá el día de reposo. También se abrirá el día de una luna nueva. Y el príncipe entrará desde el exterior por el camino del vestíbulo de la puerta y se detendrá junto al poste de la puerta. Entonces los sacerdotes ofrecerán su holocausto y sus ofrendas de paz. Perdón. Y él adorará, ¿ves?, junto al umbral de la puerta y luego saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. El pueblo de la tierra también adorará a la entrada de esa puerta delante del Señor los días de reposo y en las lunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá al Señor el día de reposo será de 6 corderos sin defecto y un cordero sin defecto. Y un carnero sin defecto. Y la ofrenda del cereal será de una efa por carnero, y la ofrenda del cereal con los corderos según lo que puede dar, y un hin de aceite por efa. El día de la luna nueva ofrecerá un novillo sin defecto de la vacada, también 6 corderos y un carnero que serán sin defecto. Y proveerá una ofrenda de cereal en efa por novillo y una efa por carnero, y con los corderos según lo que pueda, y un hin de aceite por efa. Ahora, la razón por que estoy leyendo esto es porque en el contexto hoy día no tiene sentido porque no lo entendemos, no estamos dentro del judaísmo y no estamos dentro de esa cultura en esa época. Pero el punto aquí es que el día de reposo, ¿no?, tenía un sinfín de reglas, donde las reglas eran más importantes que las personas que habían sido hechos a la imagen de Dios. En otras palabras, lo que habían hecho ellos es lo habían llevado sus reglas y ves a tal extremo que terminaba el pueblo que no cumplía con esas reglas condenados. Esto es precisamente lo que estaban haciendo ese día con Jesús y sus discípulos. En otra palabra, todo lo dicho anteriormente, que habíamos hablado la semana pasada hasta este momento precisamente, explica en cierto grado por qué los religiosos se oponían tanto, con tanta hostilidad a Jesús. El problema de ellos era esta: habían permitido que la religión y el ritual y la ceremonia y la litúrgica y en algunos casos la posesión, la seguridad y el reconocimiento cobrase más importancia que las cosas esenciales de la vida humana, tales como las necesidades personales y la compasión y la auténtica adoración y misericordia de Dios. Fue la razón por que estaban atacando. Ahora, es dentro de precisamente de este contexto, ¿ves?, que viene que radica la persecución dentro de la religión contra aquellos que creen más en Dios que las reglas y los procedimientos, los rituales, ¿no?, la liturgia de su propia religión.
Ahora, lo que vamos a hacer aquí en Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8 que acabamos de leer, ¿no? Ahora lo vamos a dividir en 6 puntos en particular para ayudarnos a comprender lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 24 hasta 33, hablando que no debemos de temer la persecución. Pero tú tienes que entender el fondo de esto, el trasfondo de esto. No se olvide que este programa y este ministerio es un ministerio de enseñanza de la palabra del Señor. Lo que vamos a hacer con Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8, lo vamos a dividir en 6 puntos. Punto número uno es la conducta cuestionable. La conducta cuestionable, en otra palabra, quebrantar la ley del sábado, del día de reposo. Eso lo vamos a tratar en versículo 1, 2 y 3. Punto número 2, ¿no? ¿Ves? Que va a ser el primer paso aquí es la prioridad. La prioridad de las necesidades sobre la tradición y ritual. Eso lo vamos a tratar aquí en versículos 3 y 4. Y luego el segundo paso, que es punto número 3, el trabajo necesario, ¿ves? Tiene prioridad sobre el sábado, es decir, sobre la religión. Eso lo vamos a tratar en versículo 5. Y luego paso número 3, que es punto número 4, el Mesías es mayor que el templo. Dios es mayor que el edificio que se nombra la iglesia o el templo. Y luego el quinto punto va a ser el paso número 4. El Mesías tendrá una religión, el Mesías tendrá una religión de misericordia, no de sacrificio. Y luego el sexto punto, que es paso número 5, es que el Mesías, es el Señor del sábado y de la religión. Ahora, al momento esto no tiene sentido, pero va a tener sentido si tiene paciencia, que nos sigue el hilo en el estudio de la palabra diariamente aquí en Radio Nueva Luz. Note bien lo que dice. Vamos a comenzar con el primer punto, ¿ves? Que hablando de el sábado, la religión, ¿no? El ritual, ¿no? Que esto era importante para los judíos y por esa razón ellos atacaban a Jesús y sus discípulos. Mira, aquí había una conducta cuestionable que era quebrantar la ley del sábado. Vamos a leer versículo 1, 2 y 3, Mateo capítulo 12. Dice, por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Versículo 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿No lo han hecho? Mira, nota aquí que los discípulos, ¿no? Estaban hambrientos. Y ellos estaban transitando por el sendero junto a un campo de cereales, ¿no? Arrancaron algunas espigas para comer. Pero la ley, mira, y tú tienes que entender, por una ley, había una ley que se nombraba la ley de un viajero. ¿No? Por la ley de un viajero estaba autorizado a hacerlo. Ellos estaban autorizados según la ley. No era robar, pero había un problema. Era el día sábado. Y la ley prohibía trabajar, arrancar cereales en el día de sábado. Aquí tenemos algo cuestionable. Hay un conflicto entre dos leyes que están marchando simultáneamente. Aquí hay una paradoja. Ahora, ¿entre cuál de los dos era más importante? El no trabajar en cualquier cosa el día sábado, el día de reposo, o morir de hambre, sufrir de hambre. Ahora, ¿cuál era más importante? Y lo que Cristo está enseñando aquí es que la ley que le permitía arrancar, porque según la ley de no trabajar, ni siquiera se podía levantar ni una copa. Esto se consideraba trabajo. Habían llegado a tal punto de ridículo ellos. Quiero que usted note dos cosas aquí.
Inmediatamente, los religiosos acusaron a Jesús condenándolo, ¿ves?, por permitir a sus discípulos a quebrantar las reglas de la religión. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Piense conmigo. Piense conmigo. Los maestros judíos, los escribas, los fariseos, habían corrompido la palabra de Dios porque le convenían a ellos. Permíteme. Vamos al último libro del Antiguo Testamento, en Apocalipsis capítulo 22. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Muchas veces las iglesias, el templo, la religión, igual como el judaísmo, nosotros inventamos reglas, ¿no?, y la imponemos sobre la palabra. En otras palabras, lo que hacemos es que elevamos las reglas nuestras más sobre la palabra de Dios. Permíteme. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19 dice esto. Yo testifico, todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno, estas son las palabras de Jesús, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Más bien, ¿cuál es más importante? ¿Lo que dice la Biblia o lo que dice la religión? ¿Lo que dice la palabra del Señor o lo que dice, la tradición de nuestras iglesias? ¿Cuál es más importante? Es aquí donde tú tienes que decidir. Y la palabra está clara que la palabra de Dios es más importante sobre las reglas de cualquier religión. Te recuerda ya en el libro de Proverbios. Abre su Biblia allá en Proverbios capítulo 30, versículo 6. Proverbios capítulo 30, versículo 6 dice, no añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Note primeramente que la persona corrompe la palabra de Dios cuando quita palabras de las escrituras. La persona quita de la palabra de Dios negando. ¿Cómo? Negando partes que no le gustan o no entiende. Siendo negligente en cuanto a practicar todo el consejo de Dios. Interpretando, ¿no?, ¿cómo lo digo yo? Interpretando con demasiada superficialidad a algunos mandamientos. Piense conmigo, mira, dos cosas aquí. Primeramente, hay creencias, hay prácticas religiosas y hay tradiciones que no son de Dios. Por favor, debemos ser honestos. Hay prácticas y tradiciones que no son de Dios. Los hombres agregan a la palabra de Dios y imponen restricciones a los hombres que Dios nunca quiso imponer. Y esto es lo que estaban haciendo estos fariseos y escribas, y estaban imponiendo esto sobre Jesús y sus discípulos, y es aquí donde comienza la persecución dentro de la religión hacia ellos que realmente creen en la palabra de Dios. Mira, primeramente, Dios inmediatamente, los religiosos acusaron a Jesús condenándolo por permitir a sus discípulos quebrantar la regla de la religión. No fue la regla de la palabra de Dios. Jesús se defendió a sí mismo y también a sus discípulos. Jesús utilizó el cuestionamiento de los religiosos para lograr dos objetivos primordiales. Cuando él le dijo, ¿no sabéis lo que dice la palabra? Jesús estaba enseñando que la necesidad humana y el trabajo necesario tienen prioridad sobre el sábado y la religión. Los rituales
y las tradiciones religiosas no son tan importantes como la gente ni como Dios. Eso está claro en la palabra de Dios. Ahora no está claro en la religión o en muchas iglesias. Mira, la otra cosa es proclamar. Proclamar su propia naturaleza mesiánica. Su derecho a enderezar las creencias de autoría humana que rodean la palabra de Dios y las restricciones no escriturales impuestas al hombre. Y eso es lo que vino a hacer el Mesías, Jesús. Él vino a enderezar muchas reglas chuecas que ellos habían inventado. Ahora, hágase la pregunta, ¿cuántas cuántas de sus prácticas y tradiciones que usted participa en la iglesia están impuestas sobre la palabra de Dios? Sea honesto, por favor. Por favor, sea honesto. ¿Hasta qué punto tú te encuentras actuando, pensando y hablando de la misma forma que estos religiosos judíos habían intentado de imponer sobre el Señor Jesús? Y ahora tú mismo te encuentras haciendo igual con los otros hermanitos, hermanitas que participan en tu iglesia y no cumplen con todas tus reglas, a pesar que la Biblia de Dios no los condena a ellos, pero tú sí crees que tienes el privilegio y tú sí crees que tienes el lujo de condenarlos porque no caminan, no actúan, no se visten, no hablan, ¿ves? Y no hacen lo que tú esperas de ellos conforme a tus propias reglas en cuanto no se hallan y no se encuentran en la palabra de Dios, en la Santísima Biblia, que es la palabra del Señor.